Vamos nuevamente a dar más informaciones del caso de Valeria Márquez y la presunta relación que podría tener con el cártel Jalisco Nueva Generación, ese cartel del cual era el Mencho, esta persona que sabemos que fue abatida hace unos días atrás, una muerte del conocido líder de este cártel que ocurrió el 22 de febrero y que generó una oleada de violencia en México brutal. Pero hay todo tipo de rumores con vínculos con algunas celebridades públicas y obviamente algunos de los integrantes de este cártel en alguna ocasión se llegó a comentar que podrían estar involucrados ciertos desapariciones y crímenes de estas influencers, vamos a decir, narcoinfluencers, alguna de ellas, como por ejemplo el caso de Valeria Márquez. Ayer hablábamos un poquito de él, de este tema, estaremos hablando a lo largo de este directo también, y es que son muchas las menciones que se están haciendo acerca del presunto la presunta vinculación, vamos a decir, del Mencho con el crimen de Valeria Márquez. Es cierto que en algún momento empezó a salir, yo recuerdo que de hecho cuando apareció la foto de este hombre decía, ostra, me suena un montón de haberlo visto en algún caso, y luego me di cuenta que era en el caso de Valeria Márquez justamente. También se está hablando y relacionando un poco a lo que es Valeria con María Julisa. Esta es una chica que, bueno, yo no la conocía la verdad, pero parece que es una influencer mexicana que estaría vinculada presuntamente al Mencho, que llevaba varios meses viviendo en Colombia y que es una joven creadora que ella dice que no tenía ningún tipo de vinculación, pero es cierto que algunos medios de comunicación estaban explorando este tipo de vinculaciones directas de influencers con lo que sería el propio cartel. Es muy, muy llamativo todo lo que aquí se está prosperando. De hecho, esta chica, si no me equivoco, es una pareja de un streamer muy muy conocido que se llama Mr. Steven y que incluso creo que está embarazada o algo así. Y la verdad es que hay aquí un embolado bastante grande con estas personas porque sabemos que son influencers muy importantes y que están intentando conexionar, entre comillas, con este tipo de cártel y con todo lo que está sucediendo ahora mismo en México, que es una barbaridad. Los vídeos que salen y cómo está la oleada de violencia que hay en las calles, sinceramente llama muchísimo la atención. Vamos a ver qué es lo que pasaba con esta chica, con María Julisa, porque actualmente está señalada de delatar al Mencho. Así que hay que tener también cuidado con este tipo de información, porque si no es cierto, también esta chica podría estar en bastante peligro, ojo. Un mensaje de fue ella, ¿no? Con lo cual imagino el riesgo de vida en el que está esta mujer. Sí, parece más bien, más que fuera ella, que el ejército contactó o logró establecer la ubicación de una persona cercana a ella. No queda claro si al final se acercaron a esta persona, que debe ser su madre, su padre, su hermano, socio, amigo, o si a través de esta segunda persona logran también entrar en comunicación con la amante. Pero lo que sí es claro es que cayó por amor el Mencho o por un deseo profundo sexual. No me termina de quedar exactamente claro qué es, pero parece que su debilidad fue una mujer. Sí, y allá, ¿qué se baraja? Que esta mujer en algún momento fue captada por agencias de inteligencia, claro. Sí, bueno, desde que arrancó la historia, hay muchos nombres que vuelan. Estamos pensando eso, o la infiltraron o la captaron, o las circunstancias la llevó a ser clave en la detención, o la tenían todo apretada junto. Y no le quedó otra que venderlo, viste, al estilo Pablo Escobar con quien fuera su amante, la periodista colombiana. No sabemos, porque yo lo que les puedo decir es la información oficial, no se puede especular y es muy divertido hacerlo y me encanta y muy bien. No obstante, la información oficial, lo que dice el general secretario de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Secretaría de Defensa Nacional, es que más bien entraron en comunicación con una segunda, más bien, encontraron los movimientos de una segunda persona que era cercano al amante del Mencho. La amante del Mencho sale junto con esta persona a estas cabañas en donde termina siendo neutralizado, primero detenido y después muere en el camino.
Y cuando llegan días antes esta segunda persona y la amante a las cabañas, ellos empiezan a barajear la posibilidad de que entonces están en las cabañas porque el Mencho va a ir a visitarla y porque la sacaron de Guadalajara para poder encontrar un espacio más seguro en donde también podría llegar el Gran Capo. Ahora, si esa reunión terminó... A ver, pero luego también, aparte de esta chica que se está filtrando por aquí, que no sé de dónde sale esta información en cuanto a que María Julisa podría llegar a ser una presunta amante de este narco mexicano, pero luego también hay otra que rondaría los 50 años, que se está filtrando en los medios de comunicación. Aquí ya algunas fotografías, se llama Guadalupe, si no me equivoco. Bueno, esto está en muchos medios de comunicación, por eso lo estamos comentando. Y es una persona que era su esposa, o esto es lo que dicen. Luego, bueno, su esposa era Rosalinda González, que fue parte fundamental de la estructura criminal y blanqueadora de dinero de ese cartel de Jalisco Nueva Generación. Era conocida como la jefa, estuvo casada con este señor, con Nemesio Oseguera, el hombre más buscado de México y que hasta este momento pues sabemos que falleció. Y bueno, que básicamente ahí teníamos esos vínculos, ¿no? El hermano es Antonio Oseguera, luego también está Abigail González Valencia, hay otras muchas personas, Rubén Oseguera, Domingo Medina, personas que, bueno, que están relacionadas con este señor, ¿no? Siendo planeada, claro, que se hayan acercado con la mujer para poderle pedir que ella se comunicara con el Mencho porque lo quería ver y entonces así poder intervenir. Hasta por la propia seguridad de la mujer no va a poder suceder. Ahora, hay muchas mujeres que han intentado colocar en la conversación pública que podrían ser ellas. Se habla de que por algún motivo extraño todo el mundo dice que esta mujer tiene un OnlyFans, por ejemplo. Ah, mira. Y por lo tanto se habían mencionado una serie de nombres de mujeres que yo no conozco y que me parece tampoco innecesario mencionarlos porque ellas han negado que hayan sido ellas, que naturalmente también lo harían si lo fueran. No, acá lo que llama la atención es que el Mencho la señala en el audio, en uno de los últimos. Directamente. Él directamente dice, fue ella, la nombra. ¿El Mencho en qué audio? Discúlpeme, ¿es un A audio ver, acreditado? por ahí lo podemos compartir, Julián. Es un audio que llega acá a Argentina bajo la idea de que podría ser el Mencho o alguien del Mencho señalándola. Ahora, por ahí nos ayudás vos a certificar si en efecto digamos, se trata la voz del Mencho o no. ¿Lo podemos poner? A ver. Si lo tienen en producción, yo estaría bueno escucharlo. A ver, escuchémoslo. A ver, ahí danos un segundito, ahora Sí, claro. lo compartimos. En instantes el análisis también de Analía Rañazá. Julián, escuchamos esto que muchos adjudican al propio Mencho, no sabemos si en efecto es la voz del Mencho o no, pero sí en este audio se señala a esta mujer como la posible entregadora. Julisa, sí, lo escuchamos. Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la verga, nos vendió la hija de su puta madre de la güera, la pinche perra, hija de puta de la María Julisa. Si no te contacto, manda a quebrar a la verga toda su puta descendencia, descuartítala y dáselas de comer a los tigres. Oye, perdona, ¿sabías que desde...? Bueno, lo que se está diciendo es que sería falso este audio, sería por inteligencia artificial, aún así, bueno, me hace un poquito de gracia, la verdad. Sé que es un tema complicado, pero si dicen que es falso, no sé quién habrá creado esto. Los cabrones. Bueno, ahí está. ¿Será, no será? A ver, Sí, se ríe Julián, sí, a ver. Julián. Ya sabía que, ya una vez que en producción empezaron a escribir, ya sabía el contexto de esto, sí. A ver, hay una serie de cosas bien interesantes en este audio. Uno, hay que decir, el audio es falso. El audio falso, que circula bien. no corresponde, y ya fue desmentido por autoridades, no corresponde a la voz del Mencho y más bien parece que es una fabricación de inteligencia artificial bien realizada. No obstante, si hay una campaña... A ver, hay una serie de mujeres y hombres también, pero las mujeres han pasado las noticias en México. Interesantemente, una serie de influencers vinculadas al estilo de vida del narcotráfico, que han tenido parejas del crimen organizado y además tienen una cantidad amplia de seguidores en redes sociales, muchas veces con cuentas de OnlyFans, y que eso les ha generado eventualmente tensiones adentro de los cárteles.
Bueno, ahora mismo estamos hablando de que en muchas ocasiones el caso de Valeria Márquez venía precedido por toda esta estela de si realmente ella estaba liada con alguno de estos tipos, ¿no? Alguno de estos bichotes de algunos capos y demás. Y todo eso, creo que mucha gente empezó a decir que no era cierto en torno al caso de Valeria. Ayer también me pusisteis un comentario de que creíais que después de saber que el nieto del Mencho era expareja de Valeria, de que mandaron a que la lastimaran y seguramente a donde ella estaba, ¿no? Valeria dio informaciones a agentes de Estados Unidos, dejó una carta a su madre de si estás leyendo esto es que estoy desvivida. Y entre Estados Unidos y autoridades mexicanas guiadas por ciertas informaciones pudieron dar con el paradero de este tipo. No sé si realmente todo esto es cierto, esto que me comentáis, o que el nieto del Mencho era expareja de Valeria, o bueno, incluso lo que se dice en torno al caso de Valeria es que ella estaba liada con el doble R, ¿no? Con el RR, que era una persona, Ruiz Velasco creo que se llamaba, y que, bueno, estaremos hablando de él hoy también, ¿no? Luego también, en cuanto a análisis, una chica llamada Ángela me decía que era una cortina de humo lo que estaban comentando del Mencho para seguir encubriendo el caso que estaba en el plan con el paquete también costoso para retener justamente a Valeria cuando ella no quiso esperar el regalo costoso en aquella bolsa negra con estrellitas, porque claro, en el momento en el que Valeria llega a Blossom no quiere esperar aquel regalo y dice: a mí que me va a andar regalando algo y ya en unos minutos ya me voy. O sea, era como un directo súper cortito. Dice: ya me voy, chiquillas. Y es ahí cuando realmente le dicen que no, que se quede. Y esta es una de las influencers que estaba como amiga de ella. O sea, de hecho era la propia Vivian de la Torre la que le dice que se quede. Ha habido por lo menos 3 casos de mujeres así, en condiciones como esta mujer, María Julissa, quienes han terminado siendo víctimas de homicidios. Han sido asesinadas por el cártel porque después terminan involucrándose con alguna otra persona, debiendo dinero, o el cártel rival, porque utilizan hay investigaciones en México que hablan acerca de cómo el cártel también lava dinero a través de los ingresos que tienen estas influencers. Porque son imposibles de auditar por las autoridades mexicanas los ingresos de OnlyFans, por ejemplo. Así que es una gran manera de lavar dinero. Vos decís y que entonces estas esto genera mujeres, una serie de tensiones. Que María Julissa no sería la única, que hay varias mujeres que tendrían vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y que OnlyFans sería una forma de lavar dinero del narcotráfico. Nos miramos, Julián, con Carlos Estrone, nuestro columnista, porque la verdad que es la primera vez que lo escuchamos, que OnlyFans aparece como un vehículo para entrar plata al sistema. Blanco. Es un vehículo de lavado de... A ver, no solo esa página que están comentando, que no sé si se puede decir muy alto por aquí, pero creo que, por ejemplo, youtubers, ¿no? TikTokers y todo eso, y en cuanto a este tipo de dinero que llega a través de las redes sociales, pues hay varios sistemas que están utilizando este tipo de narcos para integrar ese tipo de dinero sucio, negro, como queráis decirlo, en todo el plano, ¿no? De dinero. Muy interesante claro, eso, ¿eh? Muy interesante. Van a mandar con alguien más, pero hay una cosa más muy clara. Yo no he dicho que María Julissa específicamente esté vinculada, porque me pueden demandar si es que se interpreta eso, sino que hay este fenómeno de mujeres vinculadas. Y hay redes sociales o comentarios en redes sociales que han intentado vincularla también a ella. Yo no tengo nada de información acerca de esta persona, más que un comunicado que ella publicó hoy en la mañana. Lo pueden encontrar en su Instagram, si les parece interesante después para el programa, en donde niega absolutamente cualquier vínculo por información falsa que se ha difundido, información que también las propias autoridades han dicho extraoficialmente que no corresponde a una carpeta de investigación. Ahora vamos a ver realmente el comunicado que dio esta chica, diciendo que tenía que aclarar esta situación, que en los últimos días estaba difundiendo información en redes que la involucraba con lo que estaba ocurriendo en México, que no tenía nada que ver con esta situación, que la información era falsa, que no compartan contenido sin verificar y que bueno, que preguntase la gente y que no caigan en noticias falsas. Pues hay un montón de medios de comunicación
colocando que la supuesta amante del Mencho era la propia María Julisa, que bueno, es una influencer bastante reconocida, creo que tiene muchísimos seguidores en redes sociales, o sea, una locura, creo que más que Valeria Márquez. Valeria en aquel momento yo recuerdo que tenía como sobre 100.000 en TikTok, 100.000 en Instagram, ¿no? Por ahí creo que iban los tiros, ¿no? Y bueno, no... a ver, al final son muchas las cuestiones acerca de la investigación del caso de Valeria Márquez, el cómo entró allí una persona, la disparó sin que dejasen ni un solo rastro, dijeron que había cámaras de seguridad y luego, no sé, parece que como que las borraron, no las descubrieron nunca jamás. Algo bastante raro lo que sucedió con ese caso y bueno, con otros muchos que nosotros hemos ido hablando de ellos a lo largo de estos últimos años. En el día de hoy tenemos que comentar todas las nuevas noticias del caso Valeria Márquez. Parece que los medios de comunicación por fin vuelven a hablar y de hecho en Estados Unidos ha impuesto lo que sería la posible resolución del caso de Valeria. Increíblemente no son ni siquiera los medios de México, que ahora vamos a ver un poco qué es lo que dicen. Por lo que he estado viendo, muchos medios decían que Estados Unidos les había hecho el trabajo. O sea, la Fiscalía de Jalisco no haciendo nada y en este caso lo que es el Tesoro de los Estados Unidos resolviendo el crimen de Valeria Márquez. Vamos a verlo todo porque hay comunicado. Tenemos noticias del Departamento de los Estados Unidos, comunicados oficiales sobre el cartel de Jalisco y básicamente lo que están diciendo es que han bloqueado ya las cuentas del principal sospechoso por el crimen de Valeria Márquez, el supuesto asesino, vamos a decirlo, porque evidentemente no podemos decir que sea confirmado al 100%, sino que hay como distintas pistas que llevarían a esta persona, a Ricardo Ruiz Velasco, el R, como el principal sospechoso del crimen de la influencer Valeria Márquez, de la cual llevamos hablando bastante tiempo. De hecho, entre las actividades que nombra en este comunicado, que me parece que lo tengo por aquí, este es el comunicado, lo coloca por aquí Manuel López San Martín, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanciona por terrorismo a El Mencho y a R, que es el principal sospechoso del crimen de la influencer Valeria Márquez. Bueno, lo vemos por aquí, las autoridades lo que dicen desde Washington, algunas cosas desde el tema del cartel de Jalisco, los brutales crímenes que hacen esta gente, también fentanilo, otro tipo de sustancias ilícitas que entran en los Estados Unidos por parte de estas personas que utilizan la muerte o el crimen para intimidar a bandas rivales, para enviar como mensajes a través de terminar con mujeres, bueno, de matar básicamente. Y es tremendo esto porque evidentemente una parte de este comunicado que vamos a mencionar por aquí. De hecho, fijaos en estos medios de comunicación que dicen: Estados Unidos acusa a el R de ordenar el crimen de Valeria Márquez. De ordenarlo, ojo. Son algunos de las noticias que han salido. Han salido muchísimas en las últimas horas. Vamos a comentar absolutamente todo de esto. Lo que dice el Departamento de Estados Unidos es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de USA sanciona a 5 líderes del cartel de Jalisco. El cartel de Jalisco Nueva Generación, que están radicados en México. El CJNG, que es un cártel brutalmente violento que es responsable de una parte significativa de fentanil, como os decía, otras sustancias ilícitas que ahí ingresan a los Estados Unidos. Obviamente en el día de hoy el caso Valeria Márquez se ha hecho más grande. Se ha hecho más grande básicamente porque la Fiscalía no ha dado ningún detalle al respecto de todo esto, sino que tenga que ser desde otro lado que estén informando básicamente a más de un mes del feminicidio y que se mencione el nombre de esta persona después de que todos los medios de comunicación expusiesen esto. Y de hecho, si no me equivoco, desde el comunicado de prensa colocan la fotografía del centro de belleza de
de Valeria Márquez, por lo cual están prácticamente dirigiendo las miradas hacia estas personas por el crimen. Mira, vamos a fijarnos aquí en esto. Este es el comunicado de prensa. Obviamente no lo vamos a leer todo por aquí. Os lo iremos transmitiendo poco a poco para que no se haga pesado. Todo esto que estáis viendo por aquí. Reinado del terror, el tema de las sustancias, el líder de la actual líder, que son líderes de este cártel. Y aquí dicen epidemia de feminicidio, crímenes en Zapopan. Aquí lo vemos, Ricardo Ruiz Velasco, alto oficial de ese cartel cercano al Mencho, afiliado a una unidad de fuerzas especiales del mismo. También fue responsable de la comunicación pública y la propaganda del CJNG y estuvo implicado en crímenes de alto perfil en México. Todo esto durante más de una década. De hecho, se le relaciona con varios ataques mortales contra policías, un crimen de un funcionario de Estado y luego una modelo venezolana, aparte evidentemente del de Valeria Márquez, que aquí lo vemos, aquí vemos la fotografía, vamos a abrirla en una pestaña aparte. Este sería el Blossom, justo en el momento en el cual se llevan el cuerpo de Valeria. Entonces, desde Estados Unidos y el Departamento del Tesoro Público básicamente te están diciendo que el responsable del crimen es esta persona, o no esta persona, sino relacionados al cartel, estarían involucrados en el crimen de Valeria. Es tremendo porque en ningún momento se dio a conocer de manera tan oficial que fuese esta persona el responsable del hecho. Incluso, fijaos lo que dice por aquí, que Ricardo Ruiz fue identificado como principal sospechoso del feminicidio de su presunta pareja, influencer mexicana de redes Valeria Márquez, asesinada en una transmisión en vivo. Brutal ataque que ponía en relieve la brutal prevalencia del feminicidio o el crimen de mujeres por su género en México. Feminicidio que a menudo queda impune y afecta a una parte significativa de las mujeres mexicanas. Ricardo Ruiz está siendo sancionado de conformidad y en este caso por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directamente, de lo que sería el cartel. Básicamente lo que creen es que habría sido la persona que o ejecutó este hecho o mandó ejecutarlo por medio de sicarios que evidentemente podría llegar a tener este cartel de Jalisco Nueva Generación, que ponen las siglas todo el tiempo en este comunicado que estamos viendo por aquí del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuevamente, Estados Unidos sanciona a estos miembros, saca un comunicado y evidentemente lo relaciona con el crimen de Valeria, algo que por el momento desde México no había ocurrido en ningún momento. Vamos a ver qué es lo que nos dicen desde los medios de comunicación y ahora seguimos con más noticias. Sí. Seguro recuerda estas imágenes de Valeria Márquez en el momento que fue asesinada. Fue hace poco más de un mes en Zapopan, en Jalisco. Hoy sabemos quién es el principal sospechoso de su asesinato y lo sabemos gracias a las autoridades de Estados Unidos. Vea. Conocido como el R, su verdadero nombre es Ricardo Ruiz Velasco. Y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es un teniente de alto rango dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, cercano a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Bueno, al menos también sacan algunas fotos, ¿no?, de las demás personas. Ahora vamos a verlas todas. El Departamento del Tesoro identifica al R como el principal sospechoso del asesinato de Valeria Márquez. Según este comunicado, Valeria era o habría sido su pareja sentimental. El Departamento del Tesoro identifica a Ricardo Ruiz como el responsable de la propaganda y comunicaciones públicas del Cártel Jalisco, implicado en asesinatos de alto perfil en México desde hace más de una década. El Departamento del Tesoro menciona el ataque mortal sobre policías mexicanos y el asesinato de una modelo venezolana. De acuerdo con medios locales, el Departamento del Tesoro se refiere al asesinato de 7 policías de Villagrán, Guanajuato, en 2019. 4 de ellos, antes de ser asesinados, fueron secuestrados y obligados a grabar un video confesando presuntos vínculos con El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
Y la modelo venezolana sería Daisy Ferrer, de 27 años. Mira, lo de Daisy es verdad que no lo comentamos. No sé si en otro vídeo podemos hacer como un reportaje un poco más extenso sobre esta persona y darle un poco más de cabida y ver si podría haber algún tipo de relación con el tema Valeria Márquez, si son algunas cosas parecidas o no, pero bueno, eso lo veremos. Cuyo cuerpo fue encontrado en diciembre de 2012 en Guadalajara. Y en investigaciones previas, el WR ha sido relacionado con el asesinato del influencer Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, asesinado en un bar en Zapopan en 2017, días después de insultar a Nemesio Oseguera. Esta mañana, mi querido Ciro Gómez Leiva, por la mañana reveló que Es verdad que la cara del pirata este, del que se hablaba, muchas personas pensaban que era él el que había estado con Valeria, pero no, esta es una persona que falleció, bueno, que lo terminaron básicamente y que se le relaciona con el que sería el Ricardo Ruiz Velasco, o sea, el WR, que supuestamente es el sospechoso que habría estado con Valeria Márquez. Que ya os digo yo que cómo podría ser que Valeria Márquez estuviese con una persona así, ¿no? O sea, cómo se juntaban, era ese el bandido del cual se llegó a hablar, del cual Vivian se había enamorado, o era otro, porque había estado con otra persona, ¿no? ¿Os acordáis? Hombre, Ricardo Ruiz, también fue mencionado en la declaración de... Mira, aquí tenemos todos los nombres de algunos de los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación. El WR el primero, Julio Alberto Castillo, Rubén Oseguera, que sería el Mencho, es como el nombre más conocido. Luego tenemos el jardinero, que sería Audias Flores, y el sapo Gonzalo Mendoza Gaitán. Una de las personas que fueron sentenciadas por el atentado en su contra. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos sancionó por terrorismo a 5 mexicanos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación precisamente, y uno de ellos es su líder, Nemesio Oseguera, el Mencho, Ricardo Ruiz, cuyo perfil acabamos de ver, Julio Alberto Castillo, Gonzalo Mendoza y Audias Flores. Ahí están las imágenes en pantalla. Las sanciones implican el bloqueo de todas las cuentas y propiedades en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense considera al cártel Jalisco como un cártel brutalmente violento y responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y de otras drogas ilícitas que llegan hasta allá, hasta Estados Unidos. Como ejemplo de los brutales métodos del cártel, la autoridad de Estados Unidos señala los homicidios que ya veíamos y el uso de campos de adiestramiento como el Rancho Izaguirre. Bueno, aparte de todo esto que comentan, yo lo que me parece más raro es el por qué desde la Fiscalía de México como que no haya ni un solo dato a mayores ni resolución que quieran hacerle y que venga a Estados Unidos aquí a imponer unas fuentes o unas informaciones acerca del cartel de Jalisco que supuestamente podría estar detrás del crimen de Valeria, etcétera. Mucha gente, lo que yo estuve viendo es que básicamente decían que querían imponer todo esto por el tema de las sustancias y demás y exponer ese comunicado en contra de estos cárteles que estaban muy cercanos entre México y Estados Unidos, pero exponiendo esas sospechas que hubo en un inicio sobre el tema de Valeria Márquez, pero nada confirmado. Me parecería raro, sinceramente, que solo lo pusiesen bajo una sospecha de unos medios de comunicación cuando estamos viendo que en el comunicado oficial que teníamos por aquí básicamente salía la fotografía del centro de estética junto con la foto del señor WR, ¿no? Creo que está aquí. Justamente las dos fotografías aparecen aquí en el artículo oficial, ojo, oficial. Entonces creo que es algo a tener muy en cuenta para seguir hablando del caso. Vamos a decir, paréntesis, ¿no? De lo que serían estas informaciones sobre el caso de Valeria. Vamos a ver también desde el Telediario de Guadalajara, que han hablado un poco sobre esto y han echado un poco la culpa a la Fiscalía de Jalisco, diciendo que esto es un total escándalo. ¿Cómo puede ser que a más de un mes sea Estados Unidos quien nos resuelva el crimen? Es tremendo. Márquez, mientras estaba transmitiendo en vivo. Y justamente unos días después, aquí
en esta empresa, Multimedios, en sus distintas plataformas, por eso es Multimedios, pues se presentó una nota donde se señalaba a un personaje de uno de estos grupos organizados de Jalisco que pues era como sospechoso de haber tenido algo que ver con este asesinato de Valeria, ya sea que lo ordenó o que lo mandó ejecutar. Llamó la atención que inmediatamente después de eso, sin previo aviso, sin investigar, sin poner ahora sí que en investigación todo esto, el fiscal de Jalisco dijo que nada que ver con eso. Dijo que no era cierto, que no es cierto, que ese personaje mencionado nada tenía que ver. Luego lo dijeron. Oh, surprise. Un mes después, vean nada más quién lo dice. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Otro escándalo más se nos avecina. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que yo os digo, que esto va a ser bastante grande ahora, ¿eh? Bueno, ya lo está siendo, los medios están sacando esto como un escándalo total. De hecho, la pregunta clave es si también van a bloquear sus cuentas en México, ¿no? Porque hasta ahora las sanciones impuestas para esta gente son en Estados Unidos, o sea, únicamente en el territorio de USA. Pero en México lo que dicen es: estamos continuando con las investigaciones, o sea, no tenemos nada claro, no hay sanciones, no hay detenciones a esta gente, no hay órdenes de arresto contra las personas supuestamente involucradas de este cártel en México en relación con la muerte de la influencer Valeria Márquez, y lo que dice la fiscalía es que por el momento no hay nada en contra de ellos, mientras que en Estados Unidos, de hecho, ya hay sanciones impuestas y relacionados con el crimen de Valeria Márquez. No sé, me parece como que en México o están, como solemos decir aquí en Galicia, están a velas vir, que básicamente sería una frase que se utiliza como están a verlas venir, que sería la traducción básicamente. Y es bastante llamativo el cómo se está comportando con este caso. Involucra como sospechoso a uno de los personajes de este grupo organizado de Jalisco. Lo pone el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Otra vez Estados Unidos haciéndonos la tarea. Este documento que se publicó este 18 de junio, es decir, un mes y cachito después del asesinato de Valeria, no solamente menciona este caso, menciona otros más donde está involucrado Jalisco. En este caso, el famoso Rancho Izaguirre. Este Rancho Izaguirre, Teuchitlán, también es mencionado por este Departamento del Tesoro, que pone nuevamente a este grupo organizado como parte de todo lo que vimos. ¿Qué ha pasado en Teuchitlán y en este rancho? Pues no ha pasado nada. ¿Se acuerdan de los zapatos, de las mochilas, ¿se acuerdan de los 2,000 indicios? Pues desaparecieron de la nada. Bueno, básicamente el tema del rancho, esto salió hace unos meses, si no me equivoco. De hecho, bueno, tenemos noticias por aquí de la BBC y bueno, de otros medios de comunicación. Se hablaba de derechos humanos, que qué pasaba en este rancho, ¿no? Este lugar situado ahí en Teuchitlán, pero básicamente había como unas fotografías de este centro de exterminio del crimen organizado, fotografías de zapatos, huesos calcinados, bolsos, cartas de despedida, no sé, algunos hallazgos que eran tremendos y que salían en esa finca, ¿no? En esa región agrícola al oeste de México. Y salió en varios medios de comunicación como muchas fotos que la verdad es que eran horribles, con todo nombres, cartas, fotos de DNIs, despedidas de jóvenes de 20 años, no sé, una cosa que te da unos escalofríos tremendos, la verdad. Y ahora también se le relaciona con todo esto. Bueno, para que os hagáis una idea, básicamente os voy a colocar por aquí una foto de esto.
para que veáis de lo que se está hablando, alguna de estas cosas. Y luego el tema de las cartas de despedida. A ver, por ejemplo, de un chico de 20 años que salía por aquí en varios medios de comunicación. Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: se me fue mi enojo, berrichón y celoso. Bueno, algunas cosas que salían para los medios. De repente el escándalo, que sí, que no, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, y ya ni quien se acuerde de este famoso ranchito, y ahí está el tema, cómo lo pone el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Otro más. Hemos hablado mucho acerca de los feminicidios en Jalisco. Pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pone el tema de los feminicidios, pero vean cómo lo pone. Una epidemia. Habla de una epidemia de feminicidios, particularmente en Zapopan. Esto pone otra vez a Jalisco en el candelero. Otra vez Jalisco motivo de un escándalo. Aquí vale la pena mencionar todos estos casos que han sido pues parte de lo que hemos informado últimamente, donde nuevamente aparece en escena este tipo de personajes. No fue Jalisco, no fue el gobierno mexicano, fue el Departamento del Tesoro que puso una lista negra de los personajes que tienen que ver con este grupo organizado de Jalisco. Ahí van los nombres, ahí va cada uno, su cargo, lo que dicen, lo que hacen, y ya el Departamento del Tesoro los pone en esta lista negra, acusándolos, señalándolos y de alguna manera advirtiendo todo lo que esto se hace. Esto que están viendo no lo ha hecho el gobierno mexicano. Esto que están viendo no lo ha hecho el gobierno de Jalisco. Por eso llama la atención la manera en cómo, de alguna forma, la Fiscalía de Jalisco lo primero que dijo: no, aquí nada que ver con ese asunto, no, ese tema, no, nosotros nada. Porque pudo haber dicho el fiscal de Jalisco: bueno, pues estamos investigando, déjenme ver, se han abierto las carpetas de investigación. Lo último que supimos, tan solo en el caso de Valeria, es que había así, un chorrotal de historias. Oye, lo que estuve viendo yo en varios medios de comunicación, por ejemplo, me parece que había sido Telemundo y tal, que empezó a dar noticias sobre esto en el día de ayer, que básicamente decían una cosa de que había habido hasta 15.000 espectadores en el momento del deceso de Valeria Márquez. 15.000 espectadores en ese momento. Me parece raro, o sea, que hubiese tantos, ¿no? No me sonaba haber escuchado a nadie decir que hubiese hasta 15.000 personas conectadas al momento del crimen, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien puede llegar a saber esto, de cuántas personas había, pero yo creo que eran hasta 900 o 1000 o algo así, ¿no? Pero no está mencionado este personaje. No está mencionado. Y en el caso del Rancho Izaguirre, ¿acaso sabemos, lo he dicho 1,000,000 de veces, de quién son los pies de esos zapatos? ¿Lo han dicho? ¿Lo han señalado? Ya ni quien se acuerde. Ojo con ese tema, porque nuevamente, Jalisco está en la primera plana. Jalisco está en la primera plana de los escándalos. Y lo dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y lo insisto, porque Estados Unidos, como siempre, nos tiene que hacer la tarea. ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos actúe directamente contra estos personajes y aquí ni se les menciona, ni se les toca? Y cuando se les menciona, no, aquí no pasa nada. Ahí está la evidencia, ahí está la prueba.
Ahí está lo que dijimos desde los primeros días. Bueno, estoy viendo un poco lo que dicen esta gente. Básicamente también otra cosa que se pregunta la gente es por qué la familia está tan callada, porque no dicen absolutamente nada, que es absurdo que haya pasado más de un mes y el caso no estuviese avanzando para nada, que aquí hubo algo raro. Y luego que la gente dice que caso cerrado. Si lo dijo Estados Unidos, pues entonces que el caso ya estaría resuelto y estas personas serían las que terminaron con la vida de esta chica. También he visto otra vez los mismos comentarios que salían al inicio, ¿no? Como que básicamente decían, esta persona se metió con esta gente, con estos narcos y al final lo que le ocurrió pues fue esto. Me parece que otra vez vuelven a lo mismo, ¿no? Aparte, lo que me pregunto yo, evidentemente, después de haber analizado bastante el caso, las cosas que dijeron, los TikToks que sacaban de cada uno, ¿cuáles son las pruebas, no? Para todo esto. Porque sí podemos decir, no, es que en México muy tibios, la fiscalía no tiene nada y tal, pero ¿y las pruebas de Estados Unidos para involucrar a esta gente con el tema Valeria Márquez? Porque podemos decir, en todas las otras cosas, al parecer están confirmadas, ¿no? De alguna manera. Pero ¿está confirmado realmente que están involucrados de alguna forma en el caso de la influencer mexicana? No sé. Hay datos, hay indicios. Obviamente si tienen todo este tipo de cosas y nos preguntamos cómo pudo terminar con esta gente Valeria Márquez, la verdad. Es muy triste, ¿no? Es muy triste, pero obviamente si son los personajes culpables de este hecho, pues tendrán que pagar por ello. Algo tiene que ver este grupo y como si nada. Pues entonces, ¿quién tiene razón? ¿El Departamento del Tesoro de Estados Unidos o qué están tratando de no decir? Ese es el tema. Bueno, cabreados aquí, en el telediario de Guadalajara, que creo que es esto. Pero bueno, básicamente yo lo que estoy esperando ahora, después de estas noticias, que mañana y en otros vídeos vamos a ir viendo poco a poco en los directos que vamos a hacer del caso de Valeria Márquez. Bueno, también muchas gracias a todo el mundo que me puso cientos de comentarios diciendo lo que era el Coppel, que es como una empresa de México. Y bueno, cuando grabé el vídeo la verdad es que no me di cuenta de eso, y sí que es una empresa que vende desde hace muchísimo tiempo. Y luego otra cosa, el tema del Total Play y todo eso, que mucha gente sí que me lo puso. Pero bueno, básicamente lo que estamos esperando muchos es que la Fiscalía de México ahora dé su razón o su explicación a qué es lo que ha pasado aquí con Estados Unidos, que por qué han hecho esto, por qué han hecho la tarea del caso de Valeria Márquez y por qué han querido resolver el caso de esta forma, culpando a esta gente y poniéndolo en el ojo del huracán. Más que nada el Tesoro de Estados Unidos sancionando a estos líderes del cártel de Jalisco. Estamos enlazados en este momento con Enrique Tucent. Enrique, agradezco mucho que esté presente. Él es un analista político y periodista allá en Jalisco, a quien agradezco mucho haber aceptado la invitación. Enrique, un saludo, muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Alarmados, como está todo el país, por la violencia, escalada de violencia en Jalisco. Ayer mataron a un miembro del PRI, importante sin duda. Anoche también mataron a una famosa tiktokera de ahí de la zona. Me refiero a la modelo Valeria Márquez, de 23 años. Tenemos la imagen y es verdaderamente conmovedora. No la vamos a poner al aire por respeto a la sensibilidad del público, pero sí se ve cuando ella está hablando con sus miles de seguidores, tenía muchísimos seguidores, y de pronto le quita el sonido a la cámara, en fin, a lo que estaba grabando, y se ve que le dice, alguien que no sale a cuadro, le dispara, y se ve cómo cae el cuerpo, cómo se desploma, en fin, descaradamente. Enrique, ¿qué está pasando en Jalisco? La violencia parece incontrolable.
quienes mandan y gobiernan y hacen lo que les conviene con total impunidad, pues son los miembros del crimen. En este caso, se habla de un posible sujeto ya apodado el RR como el probable responsable de este atentado. ¿Qué información tienes tú? Sí, a ver, Pepe, pues en Jalisco ya llevamos algunos años con esta problemática, al menos desde 2009, 2010, que tenemos niveles muy altos de violencia. El sexenio anterior culminó con homicidios, en torno a los 2,000 homicidios por año. Y bueno, lo que sucede en Jalisco básicamente, Pepe, es la pugna entre dos cárteles del crimen organizado, el que seguramente es el cártel con mayor peso económico, armamentístico y logístico de nuestro país, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y enfrente el cártel de Sinaloa, que han estado pugnando en particular en dos zonas, que son la zona de los Altos de Jalisco y la zona Valles, que está al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en estos dos casos, todo parece indicar, en los dos casos que tú referías, el caso de Luis Córdoba, quien por cierto fue candidato del PRI a Tlaquepaque en 2015, un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, perdió por poquito contra Movimiento Ciudadano, y de la influencer, de la TikToker Valeria Márquez. Pues parece que son casos en donde están involucrados los negocios, con el crimen, con la actuación de la delincuencia organizada. Realmente necesitamos investigaciones a fondo de parte de la Fiscalía. Lamentablemente, Pepe, en los últimos años ha habido magnicidios, homicidios de mucho calibre en Jalisco. Tú recordarás a finales de 2020 el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. Y no hemos tenido realmente nunca un relato de parte de las autoridades donde nos digan exactamente qué sucede, quién está detrás, qué células del crimen organizado están involucradas y si son realmente células del crimen organizado. Entonces, bueno, estos dos casos han movido profundamente a la zona metropolitana, porque te debo decir, Pepe, que ocurren en dos lugares que están en Zapopan, que es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo sabes bien, y sobre todo en zonas de alta plusvalía, de alto valor económico en nuestra ciudad. Entonces hablamos de un problema que no solamente tiene que ver con Teocaltiche o Teuchitlán, que son municipios que en tu noticiero, en todos los noticieros, recurrentemente se apela a ellos como epicentros de la violencia, sino también lo que está sucediendo en casos como esto en zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí, ciertamente. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, tú lo mencionas, está alertando, por ejemplo, la desaparición de cientos de jóvenes en los últimos 4 meses. Gente que es sustraída, incluso por la fuerza, seguramente para reclutarla y engordar las tropas del crimen organizado. En fin, esto alerta también, alarma a la población de la ciudad de Guadalajara y del estado de Jalisco en general. Sí, los datos, Pepe, ahí están, los publicó la Universidad de Guadalajara el día de ayer, pero son datos que más o menos hemos estado conociendo en Jalisco desde hace tiempo, y es que en torno al 25% de las desapariciones, en Jalisco hay un total general de 15,000 desaparecidos en este momento, no localizados, reconocidos por las autoridades. Hay distintos conteos, pero en general el consenso está en torno a los 15,000 desaparecidos, que es una cifra dramática. Si estamos hablando que en el país hay poco más de 100,000 y en Jalisco 15,000, estamos hablando de 15% en un estado que tiene pues menos del 7% de la población, por lo tanto nos habla del nivel de desapariciones. Y lo segundo, esto que decías de las edades, ¿no? En torno al 25% de los desaparecidos tienen entre 15 y 19 años y casi el 35% tienen entre 15 y 29 años, que sí, son reclutados para enfilar las filas del crimen organizado. Algunos de ellos son obligados a moverse a distintos municipios para trabajar pues en toda la ruta que tiene que ver con el crimen organizado, las distintas labores, desde ser halcones hasta traficar drogas, hasta cualquier tipo de labor, y otros pues son asesinados, como pudimos lamentablemente ver en el rancho Izaguirre hace algunas semanas y hace algunos meses, pues que son campos en donde no solamente se detiene, se entrenan a las personas para después fungir actividades en el crimen organizado, sino que quien decide no colaborar o quien no sirve para las causas del crimen organizado son asesinados. Una realidad tremenda, y ojalá que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal puedan implementar estrategias reales para combatir este problema que es gravísimo, como vemos en las imágenes, ¿no? Por último, te quisiera preguntar, Enrique Tucent,
te quisiera preguntar si tienes más o menos una claridad de quién pudo ser el asesino de la TikToker de Valeria. Pues se habla de un hombre que fue identificado como el RR. ¿Quién es este personaje? Bueno, dicen que es un operador del crimen organizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Realmente ha habido muchas especulaciones porque también se habla que ella había hecho denuncias en las últimas semanas en torno a su exnovio, que tiene un origen de otro país, que bueno, también había señalado que podía tener que ver con esto, pero pues realmente no sabemos a ciencia cierta quién fue. Hay distintas especulaciones, pero está sucediendo mucho, Pepe, con influencers que de pronto empiezan a tener mucha fuerza dentro de las redes sociales y también empiezan a ser señalados por el crimen organizado, no solamente en Jalisco, en distintos estados. Y veremos si podemos saber en las próximas horas exactamente quién fue quien asesinó a Valeria Márquez, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique Tucent. Gracias por acudir a nuestra invitación. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Enrique Tucent, analista político, periodista en Jalisco. Hay una versión de que el asesino de la TikToker Valeria Márquez, de 23 años, fue Ricardo Ruiz Velasco. Está relacionado con el asesinato. Ricardo Ruiz Velasco. En 2012 participó este hombre en el homicidio de la venezolana Daisy Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado en un canal de aguas residuales en calles de la colonia Oblatos, allá en Guadalajara, la capital de Jalisco. Además de estar implicado en el asesinato de Juan Luis Lagunas, conocido como el Pirata de Culiacán. El doble R, o el RR, habría cobrado venganza por los insultos que el Pirata de Culiacán lanzó contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. La ejecución del Pirata de Culiacán ocurrió en el año 2017 dentro de un bar y bueno, según las autoridades y según la ficha policial, este hombre, Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, podría estar involucrado y también, por supuesto, podría ser señalado como el autor material y quizá intelectual también del asesinato de la TikToker y modelo Valeria Márquez. Nos vamos a una pausa muy breve, seguimos con usted enseguida. Vamos a hablar de la familia de los Chapos y de todo esto que ha generado ya desesperado incluso a la presidencia de la República cuando está reclamando información al gobierno de Estados Unidos, una explicación de por qué Estados Unidos está actuando de esa manera sin informar a nuestro país de estos movimientos. Volvemos. Bueno, antes de ir con el doctor Carlos Elizondo para hablar de los Chapitos, la familia que se fue para allá, etcétera, hay algunos datos que encontró Óscar Holguín muy interesantes sobre el personaje conocido como el RR, el doble R o el Tripa. Su nombre es Ricardo Ruiz Velasco, señalado como probable autor material o intelectual, cuando menos, del asesinato de la TikToker Valeria Márquez. ¿Cuáles son esos datos? Resulta que, de acuerdo con varios de los seguidores de Valeria Márquez, este sujeto, el RR o el Tripa, mantendría una relación sentimental desde hace meses con esta influencer. Ella lo mencionaba constantemente, no por su nombre, se refería a él como el muñeco, y a raíz de esta situación de amoríos, hubo una situación de celos de este líder del grupo élite del cártel Jalisco, porque Valeria Márquez presumía constantemente un estilo de vida ostentoso, pero muchos regalos costosos se los mandaban sus admiradores, y esto habría despertado celos de Ricardo Ruiz Velasco, quien ya la tenía amenazada en múltiples ocasiones por esta situación. Horas antes de su asesinato, publica esta chica, Valeria Márquez, un video en donde le dicen que le van a entregar un regalo muy costoso, y posteriormente, en esta transmisión en vivo, llega un hombre que se hace pasar por repartidor y le dispara 2 balazos, uno en el tórax, otro en la cabeza. La asesina de manera instantánea. Estos son los datos que se agregan, pues, a la información que tiene la policía, la Fiscalía del Estado de Jalisco.
sobre Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR, el RR, o bien el Tripa, líder de uno de los principales grupos armados del cártel de Sinaloa. Es decir, no es cualquiera, no es cualquier sicario, sino algo de élite.